Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Don Suculento. En esta ocasión quiero comentarte acerca de cómo elimino los hongos de mis suculentas, cómo los voy tratando, un video más acerca de hongos. Los hongos suelen presentarse de muchas formas en las suculentas, pero para reconocerlos puedes ver que van a aparecer manchas, como estas manchitas que son entre un borde oscuro, algunas suelen ser completamente negras y también tienen como una especie de polvo, ¿no? Estas no son manchas de sol, las manchas de sol son como amarillas, más grandes y los hongos se presentan en muchas hojas al mismo tiempo y presentan este tipo de coloraciones. Esta, por ejemplo, es una hermosa chaviana, bellísima esta chaviana. Ya le hace falta una macetita también, pero por aquí tiene esos terribles hongos. Mira, aquí se alcanza a ver mejor. Aquí puedes ver una manchita de hongo. Los hongos se pueden transmitir de una planta diferente a una suculenta a las suculentas. Hace tiempo yo llegué a tener una especie de roya en begonias muy fuerte y ese fue un error mío. Muchos de los hongos más fuertes que aparecen en nuestro jardín es porque traemos nuevas plantas. Los hongos, a pesar de que la gente puede pensar que se esparcen a grandes distancias, no es tan así, según mi opinión. Claro, sí se pueden esparcir de un lugar a otro, pero es poco común que en tu hábitat, en tu jardín, lleguen nuevas variaciones de hongos. Normalmente las variaciones de hongos que existen en nuestro jardín se mantienen latentes o se mantienen, pero no son tan diversas. Cuando traemos una nueva cepa de hongo, ahí es cuando empiezan los problemas, ¿no? Normalmente las suculentas suelen adaptarse a los hongos. Un hongo usualmente nos va a dar mucho tiempo para poderlo combatir, a diferencia de otros males, como por ejemplo el exceso de agua. Los hongos nos dan tiempo a combatirlo, ¿no? Las suculentas son suculentas bastante fuertes. El problema es cuando traemos hongos que son nuevos en el jardín. Algo que también he observado es que las suculentas se adaptan a los hongos intentando sobrevivir. Digo, a final de cuentas el hongo tampoco puede marchitar completamente la planta porque pues no tendría dónde comer, ¿no? Entonces como que intentan hacer simbiosis. Bien, entonces sabiendo esto, cuando nosotros traemos una suculenta nueva a nuestra casa, debemos de ponerla en una especie de celda, ubicación donde no propague ese hongo, esa plaga a nuestras plantas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues meterla en un lugar separado y esperar 40 días a ver cómo evoluciona. Siempre que traigas una planta nueva a tu jardín, tienes que hacer esto. Te comento que cuando nosotros compramos a viveristas, criadores de suculentas, lo que tú quieras, se nos van a contagiar las plagas que ellos tienen en su jardín. Y por eso es importante dejar esas plantas a un lado para que no se nos propague rápidamente a otras. Los hongos se tienen que tratar inmediatamente. Todas las plantas con hongos se llevan a un solo lugar y se comienzan a tratar. Por fortuna existen antihongos bastante buenos en el mercado. Los antihongos, amigos, no busques, ¿cómo decirlo? No busques marcas, no hay como una marca en específico. A mí lo que me ha servido es utilizar productos a base de cobre sistémico. Por ejemplo, este que tengo aquí. Aquí está, cobre sistémico. De acuerdo a que tenga cobre sistémico, con eso basta. El azufre también se puede usar, pero no me ha dado tantos buenos beneficios, ¿no? Porque para empezar el azufre viene en polvo, lo tienes que diluir. Siento que el cobre sistémico para suculentas es más efectivo, pero también puedes utilizar azufre en polvo. Como remedios orgánicos podemos usar agua de clavos, se meten los clavos en el agua, se mete alambres en el agua y esas sustancias son como más orgánicas, nos ayudan a eliminar el hongo, nos ayudan a mitigarlo. La base es usar un antihongo a base de cobre sistémico que funciona de maravilla en suculentas. Estos suelen acabar con el hongo en 15 días más o menos, ahorita te platico muy bien cómo aplicamos la dosis. Pero ya lo que es el ajo, la agüita de clavitos, se aplica como un extra, como un plus, ¿de acuerdo? Entonces aplicamos cobre sistémico, un buen antihongo. Si puedes encontrar otro antihongo en el mercado
Que no esté hecho a base de cobre sistémico, claro que podemos probar, pero para suculentas lo básico es cobre sistémico. Eso sí, ya lo demás lo aplicamos de forma secundaria. Aquí, por ejemplo, tenemos algunas suculentas que han estado en tratamiento. Algunas les ha ido muy bien, por no decir a todas, pero bueno, todas se han curado, pero algunas les han quedado más marcas. Mira, por ejemplo, esta que está aquí, las marcas tan feas que les ha quedado de ese hongo. Esas son unas marcas muy grandes. Cicatrizan, lo que pasa es que la suculenta vuelve a crecer desde dentro y atrás se siguen quedando esas marcas de hongo. Las marcas de hongo se quedan y conforme la suculenta va creciendo, pues se van eliminando esas feas marcas. Mira nada más. Otro detalle es que cuando aplicamos la dosis debemos de continuar aplicándola por un mes, por si sí o por si no, y también dar unos tratamientos preventivos. Ay, mis niñas hermosas. Mira, por ejemplo, aquí tengo una suculenta tipo coral que ha batallado bastante para salir adelante de ese hongo que traía. ¿Cómo llegó este hongo a mi jardín? Por dos proveedores, amigos, que conseguí. Uno de ellos yo ya había tenido contacto y entonces las suculentas ya venían con hongo. Si tú no tienes cuidado, esto se te va a expandir a todas tus suculentas y después es muy difícil eliminarlas. A la primera que tú veas una suculenta con síntomas de hongos, retáchala a esa zona de cuidados para que no se contagie a las demás. Ahora, esta Coral Red ya está saliendo adelante muy bien. Pero aún así le vamos a dar un tratamiento. Vamos a aplicar más o menos a unos 15 centímetros de distancia y sprayamos. Yo he hecho más o menos unos 4 o 5 sprayazos. Humedecemos la suculenta y de esa manera vamos a evitar que el hongo se propague. También podemos aplicar un poco de líquido en lo que es la tierra para que la suculenta lo absorba. Ahora yo estoy aplicando un tratamiento preventivo. El preventivo lo podemos hacer cada 2 semanas hasta que nosotros veamos que las nuevas hojas ya no tienen estas hongos. Que por cierto, sabemos que el hongo ya no está activo cuando hay cicatrización. La cicatrización es cuando de alguna manera se pone café ese hongo y como que se seca. ¿De acuerdo? Se seca. Cuando no está seco se ve como más blanquecino, ¿no? Es diferente, se sigue viendo polvoriento. Aplicaciones, bueno, vámonos con estas chavianitas que por aquí traían este hongo con el cual hemos estado batallando. Si tú vas a comprar una suculenta que te tenga estas características, se puede quitar bien el hongo. Ahora, el hongo puede estar en su fase activa de contagio, como ya te mencionaba, cuando se ve muy blanquecino. Todas ellas tienen el hongo neutralizado, porque yo he estado aplicando antihongo, ¿no? Se neutraliza y se ve como una costra. ¿Ves? Ahí lo estás viendo, esas costritas. Esos puntitos pues ya están neutralizados. También otra forma de saber que ya está neutralizado el hongo es cuando las hojas de adentro ya no traen las manchas. Normalmente si el hongo estuviera activo, las hojas que están en el centro de la planta también traerían esas desagradables manchas, ¿no? Bien, entonces a ellas les vamos a aplicar preventivos. Igual agarramos 15 centímetros de distancia y comenzamos a sprayar. Este lo puedes aplicar directo si tú ya probaste tu antihongo y viste que no pasa nada. En mi caso yo lo puedo aplicar directo sin ningún problema. Este que tengo aquí me ha resultado muy bien. Es un Max Control. Y enséñanoslo, Chuyito, enséñanoslo. Pues mira, es este. Max Control preventivo contra bacterias. También puede ser Max Control antihongo. Funciona exactamente igual porque es cobre sistémico lo que estamos aplicando. Cuando tú compres un nuevo antihongo, hay que diluirlo 20 mililitros en 1 litro de agua y probar si no mancha las hojas, porque a veces hay antihongos que están muy concentrados y pueden manchar las hojas. Entonces, si tú estás comprando un nuevo antihongo, siempre hay que diluirlo, probar antes para ver si funciona bien y no mancha las hojas. Si mancha las hojas, pues hay que diluir más, porque luego también a veces utilizamos insecticidas y pueden incluso dañar la suculenta. Siempre es importante probar más o menos 20 mililitros
en 1 litro de agua. Puedes incluso probar 10 mililitros y de ahí ir escalando para poderlo ver. Bien, tratamiento. El tratamiento consiste en sprayar durante un mes, una vez a la semana. Por ejemplo, aplicamos un lunes, una semana. Me espero al otro lunes, 2 semanas. Me espero al otro lunes, 3 semanas. Y me espero al otro lunes, 4 semanas. Así hasta que se elimine el hongo. Con cobre sistémico deberíamos ver mejorías en 15 días. Pero si no ves mejorías, estamos trabajando de esta manera hasta por 3 meses. Yo he tenido hongos que he estado controlándolos por 3 meses. No se debería marchitar la suculenta si estamos aplicando el antihongo. La verdad es que el cobre sistémico a mí me funciona muy bien. Lo suelo utilizar en hojas. Recuerda que también lo puedes utilizar un poquito en lo que sería la tierra de la suculenta para que lo absorba vía raíz. Así es como se convertiría en sistémico, que significa regar la parte del suelo. Cuando regamos, sprayamos, pero también aplicamos un poco en la tierra para que la suculenta lo pueda consumir. Así es como lo debemos aplicar. Sobre todo si tenemos hongos muy fuertes, aplicamos en las hojas y también aplicamos un poco en la tierra para que la suculenta lo absorba. Recuerda, una vez, 4 semanas, un mes, y si el hongo no desaparece, podemos estar tratando hasta más o menos 3 o incluso 4 meses. Ahora, no te vayas a pasar con la dosis y pongas demasiado. No pongas en exceso, la suculenta no se va a marchitar. Esto te lo digo porque yo ya tengo mucha experiencia en suculentas, con diferentes tipos de suculentas. Y no es cuando vienen los hongos es difícil que se me marchite una suculenta mientras yo la esté tratando con el cobre sistémico. A veces hay personas que les da tanta ansiedad perder tus suculentas que empiezan a colocar dosis de este antihongo en exceso. Ponen demasiado. ¿Y qué pasa? Que la suculenta se les va a quemar. Entonces no sprayes demasiado, no coloques en exceso, así como yo, poquito. Esta, por ejemplo, ya está terminando. Por aquí trae unas manchas que quedaron. Acá están las manchas que han quedado, pero funcionó bastante bien y quedó bien bonita. Aquí puedes ver las manchas secas de los hongos. Ahora, no hay que confundir las manchas secas de los hongos con las gotitas de agua que a veces quedan en las suculentas, o que la suculenta revienta como si fueran unos barritos, unos granitos. Esa es otra cosa. El hongo siempre se va a caracterizar por ser polvoso. A veces hay oscuros, rojos, marrones, grises, y son de distintas variedades. El que yo estoy tratando ahorita pues es porque se la compré a un proveedor, venía mala suculenta y de ahí se hizo una propagación de hongo de diestra y siniestra. Vamos a aplicarle a esta nena. Cuando estamos aplicando preventivo, o que la suculenta ya terminó su mes y que tú dices, mira, esta por ejemplo ya terminó el mes, le ha ido muy bien, seguimos aplicando cada 15 días durante otros 4 meses para eliminar por completo el hongo de la suculenta. Pero lo aplicamos cada 20 días, cada 15 días, aplicamos más poquito también. Es decir, estamos aplicando como un preventivo. También podríamos diluir 20 mililitros en 1 litro de agua y de ese modo ir aplicando poco a poco, hasta que el hongo desaparezca. Lo que va a pasar es que las hojas van a ir sellándose, se van a ir cayendo y entonces el hongo va a desaparecer visualmente, ¿no? La suculenta queda bonita. Ojo, no confundir con lo que probablemente sea una especie de virusito. Los virus o virusitos en las suculentas generalmente tienen manifestaciones en forma de formas geométricas, formas de manchas, desfiguran el color de la suculenta. Para los virusitos, debo decir que el sistema de cobre sistémico también funciona muy bien. Curiosamente, no sé cómo explicarte esto, pero he estado utilizando cobre sistémico en las plantas que probablemente tengan virusitos y han mejorado bastantes. Aunque realmente lo que tendría yo que hacer es tratar de deshacerme de ellas. He notado que al aplicar cobre sistémico, no es tan fácil como que se propague estos virusitos. Esta, por ejemplo, es una linda opalina que tiene por ahí sintomatología de virusito. No tanto de un hongo, sino de un virusito, que estos se contagian por culpa de la cochinilla algodonosa o de pulgones, pero va bastante bien. También puedes intentar tratar virusitos con cobre sistémico y vas a tener resultados bastante buenos.
Y bueno, hemos llegado al final de este video. Yo me voy a quedar aquí siguiendo aplicando este antihongo en todas estas suculentas que desgraciadamente han sido infectadas por ese hongo. Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Don Suculento. Les mando muchos besos, muchos saludos. El día de hoy vamos a estar trabajando con estas bellas suculentas. Les vamos a dar un tratamiento contra los hongos con unos ingredientes orgánicos que puedes conseguir en cualquier lugar, y les vamos a estar dando un trabajito para eliminar la cochinilla algodonosa. Espero que te guste este video, así que vamos a comenzar. Amigos, hoy vamos a estar trabajando con estas bellas suculentas que tenemos aquí. Son algunas variedades que necesitan un tratamiento antihongo porque las queremos reproducir para poder lograr que se vuelvan más suculentitas. Y tener muchas suculentas, amigas, el día de hoy les voy a enseñar mis mejores remedios orgánicos, así que pues vamos a empezar con algunas variedades, llevándolas a la otra mesita que tengo por acá. Amigos, vamos a estar trabajando con este insecticida que tengo aquí. Es un antihongo a base de cobre sistémico que es muy bueno para eliminar todos los hongos. Yo ya no quiero seguir batallando con hongos en mis bellas suculentas. Mira nomás esta belleza, es una strawberry. Lo habré pronunciado bien, es una echeverría o echeveria fresa. Es bellísima, te la quiero acercar. Mira nomás qué chulada de suculenta. Entre otras suculentas, ellas suelen presentar hongos, sobre todo porque vienen las plagas, el aire. Si tienes árboles, ni se diga, los árboles siempre nos llegan a traer muchas plagas, sobre todo de hongos. Y así que el día de hoy las vamos a estar trabajando para que se nos pongan bien bonitas. Entonces vamos a usar un cobre que tenga base de cobre sistémico. Ese es el antihongo que yo utilizo y es el que mejor me funciona, lo más profesional. Sí hay otro tipo de antihongos, pero suelen ser más caros dependiendo también de tus necesidades. Pero si tú estás trabajando en tu jardín, en tu casita, un antihongo a base de cobre sistémico te funciona muy bien. Este es el otro maravilloso ingrediente que vamos a estar utilizando. Se trata nada más y nada menos que de azufre. El azufre es un polvito que ayuda a eliminar de manera natural los hongos, así que este también lo vamos a estar utilizando. Y este cobre lo puedes conseguir en tiendas donde venden aceites para jabones, aceites esenciales, en farmacias lo puedes conseguir o incluso a través de redes sociales. Y bueno, aquí ya traje un litrito de agua. Amigos, en este litrito de agua vamos a estar acomodando unos 20 o 15 mililitros de concentrado de cobre sistémico o antihongo del que tú tengas, ¿de acuerdo? Estos los puedes conseguir en tiendas de jardinería y vamos a poner esa solución. Vamos a poner con mucho cuidado. Puedes poner un chorrito o si quieres medir exactamente los 15 mililitros, puedes medirlo con una jeringa. A veces yo lo hago al tanteo, un chorrito. Este es un tratamiento preventivo que le va a fascinar a tus suculentas. Y una vez que lo tenemos aquí, yo lo que suelo hacer es removerlo con un palito y ya después lo aplicamos en un sprayero como este, que salga muy bien para que nuestras suculentas se limpien de esos indeseables hongos. Y ahora sí, vamos a comenzar con el sprayeo. Ahorita que no hace nada de aire, vamos a sprayar. Esta dosis la suelo colocar, si es un preventivo, la puedes colocar una vez cada 15 días. Ahora, los beneficios de tener las suculentas así, mira, todas chiquititas en vasitos de plástico, es que podemos aplicar el spray al voleo y les va a llegar el antihongo. Este, como te menciono, es un preventivo. Cada 15 días, cada 20 días, incluso una vez al mes lo podemos aplicar. Y mira, lo aplicamos bien y bonito, así en todas nuestras suculentitas aplicamos. También puedes aplicar insecticida, pero yo te aconsejo que dejes que el antihongo actúe. En aquellas plantas que tengan un poquito más de hongo, podemos venir y aplicar más cerca para que esos hongos indeseables se empiecen a ir de todas nuestras suculentas. Ahora te voy a enseñar cómo puedes hacer un antihongo, pero con dos materiales orgánicos. Y el siguiente ingrediente pues es el polvo de azufre. El polvo de azufre lo podemos usar en una poca cantidad. Por ejemplo, en un litro de agua yo suelo poner un cuartito de cucharita chiquita.
lo que es el polvo en azufre lo podemos estar aplicando al igual que el cobre sistémico. El azufre es súper natural y va a ayudar a que nuestras plantas se nos pongan bien bonitas. Es muy eficiente y ayuda bastante a combatir todo tipo de hongos. Si tienes tus suculentas así en una mesita todas juntas, como te digo, es la forma en la que es más eficiente lograr que estos hongos se vayan. Y ya si lo tienes ya dentro de la planta, pues lo acercamos directamente. Ahora puede ser que apliques el cobre sistémico y también le apliques un poquito de polvo en azufre al mismo día, al mismo tiempo, para que reciban una dosis triple bien completa. Si no lo mata el cobre sistémico, pues le va a caer el polvo en azufre y vas a ver que tus suculentas jamás van a padecer de los hongos. Ellas nunca van a padecer de los hongos o se van a curar. El otro ingrediente que también me gusta mucho para tratar los hongos es nada más y nada menos que lo que es el carbón activado. Aquí lo tengo, el carbón activado es una botellita que ya les había preparado yo en otro video y ha funcionado muy bien. El carbón activado es un poquito más caro, pero vale mucho la pena. Yo lo diluyo igual un cuartito de cucharadita en 1 litro de agua y si lo guardas en un envase como este, la verdad es que te dura mucho tiempo. Ahorita lo que vamos a hacer es que le vamos a poner aquí esta bella echeveria, fresa, y le vamos a empezar a sprayar. De todos, el carbón activado es el que es más orgánico. No te va a quemar la piel, no te va a irritar la garganta, es súper orgánico. Si tú eres una persona que le gustan los insecticidas orgánicos muy ecológicos, este sería el mejor de todos y yo lo utilizo mucho a modo preventivo. Y así ocupo un día completito para aplicarle a nuestras suculentas pues estos insecticidas orgánicos, estos antihongos orgánicos. A lo largo del tiempo yo he tenido que combatir diferentes tipos de hongos en el jardín. De todos los hongos ha habido, algunos son más fuertes, otros son más difíciles de combatir, unos son más suaves. Uno de los hongos que ahorita estoy combatiendo es este, que es un hongo que rompe las hojas. Este hongo llegó a mi casa por culpa de unas begonias que ya venían infectadas. Muchas veces los hongos vienen a nuestra casa por otro tipo de plantas y las suculentas son muy delicadas a los hongos. Esta es una echeveria shaviana, que yo le digo shaviana rose, y hemos tenido el problema de que ha aparecido un hongo. Los hongos también me he dado cuenta que a veces duermen en las plantas y se despiertan cuando la temperatura es la ideal, que es cuando hace calorcito o cuando el clima está mucho más fresco, y estos hongos son difíciles de combatir, se propagan con mucha facilidad en el jardín. Cuando tenemos este tipo de hongos, lo mejor es que las plantas las pongamos en un lugar alejado. Este hongo yo ya lo he combatido, pero sigue reapareciendo en el jardín. En este caso lo que yo voy a hacer es cortar todas las hojas que estén infectadas y aplicar nuestros insecticidas. Ahora, mientras más basura haya en la suculenta, más hongos van a aparecer. Eso siempre es así. Incluso los hongos no dejan de propagarse aunque la suculenta esté seca o aunque la suculenta no tenga tanta vitalidad. Entonces son súper contagiosos. En este caso, como te menciono, cortamos todas las hojas y podemos aplicar un buen antihongo sistémico a base de cobre sistémico. Aún así, aunque utilicemos el cobre sistémico, podemos estar utilizando remedios orgánicos para intentar combatir este hongo. El otro detalle es que a veces conviene decapitar para poder limpiar todas las hojas que están en el interior. Entonces yo lo que voy a hacer es aplicar mi fungicida. Damos una aplicación fuerte y rociamos todas las hojas, incluso un poco sobre la tierra para que se absorba este cobre sistémico a través de lo que son las raíces y entre dentro de la suculenta. También ha pasado que a veces el hongo se vuelve a reaparecer, lo que significa que no seguimos bien el método de estar aplicando una vez semanal durante un mes. Entonces tenemos que ser insistentes. Tenemos también este otro tipo de hongo
que es un hongo mucho más negro. Este se encuentra en una Echeveria paloma y aquí lo puedes ver cómo se está manifestando en estas hojas. Entonces, ¿qué hacemos? Cortar esas hojas. El problema es cuando se te juntan varios hongos, pues ahí te vas a dar cuenta que la jardinería no es tan fácil, amigos. Pero este hongo ha estado sobreviviendo mucho en el jardín. Estos dos tipos de hongos, los que son oscuros. También es verdad que una vez que entra a lo que es el tallo, pues lo más seguro es que la suculenta fallezca, que la suculenta no logre sobrevivir, porque es un hongo que ya se colocó dentro del tallo de la planta. El otro detalle es que ahora con las lluvias estos hongos se suelen manifestar más. Aquí yo te aconsejo que estas suculentas las tengas en algún plástico como yo las tengo, que en el invernadero, para que no se mojen demasiado, porque al mojarse demasiado y con el clima húmedo, con las nubes, pues estos hongos empiezan a salir muchísimo. El problema con la suculenta es que se quedan dentro de la piel de la planta. Si fuera un hongo que, como en el caso de los rosales, se queda como más superficial, pero en las suculentas es más penetrante. Y también te comento de este otro hongo, que este sí es el hongo que suele afectar la planta. Yo cuando veo que el hongo ya ha llegado muy adentro, usualmente ya es porque se encuentra en el tallo de la planta y ya es muy difícil eliminar este hongo que estás viendo por aquí. Entonces, lo que tenemos que hacer es deshojar, quitar las hojas que ya están dañadas, pero principalmente cuando veas que el centro de las hojas está dañada por el hongo, es que de algún modo ya entró a lo que es la base de la planta. Ahí podemos nosotros insistir con el antihongo a base de cobre sistémico, pero cuando ya llega y penetra demasiado, a veces no se elimina. Y también he notado que los hongos, como te menciono, se quedan dormidos. Por eso es muy importante utilizar antihongos que sean preventivos para combatir el hongo. Los hongos nunca van a desaparecer de tus suculentas, a veces como que se quedan dormidos, pero les funciona bastante bien el estar utilizando diferentes tipos de antihongos para debilitar esos hongos y que nuestras suculentas duren y pues podamos conservarlas por más tiempo. Yo siempre te digo que utilices un cobre sistémico. Sistémico significa que va a entrar dentro de la suculenta y que va a estar eliminando el hongo desde dentro de las hojas. Esto no siempre funciona. Lo que te menciono, hay hongos que son mucho más fuertes que otros. Aquí, por ejemplo, vemos el hongo que se nos ha aparecido, que es un hongo muy voraz y que daña muchísimo las suculentas. Estamos en una Echeveria que es bastante cara, una Echeveria Platinum, que igual puede ser que desaparezca el día de mañana, y lo que tenemos que hacer es agarrarla y empezar a quitar las hojas con mucho cuidado, porque todas estas son hojas infectadas de hongo. Empezamos a quitar. Es muy probable que el hongo ya se haya colocado en lo que es la parte interna de la suculenta, obviamente, pero pues hacemos el intento de rescatarla. Y el otro detalle es que hay que empezar a sembrar hojas de esta planta, porque es muy probable que esta planta vaya a fallecer, que se nos vaya a marchitar, porque el hongo ya está muy propagado. ¿Ves? Este hongo es el que te digo que batallo. El hongo está muy propagado. Este hongo ya no se puede tratar tópicamente, o no se puede tratar intentando que le pasemos un algodón con alcohol, intentando raspar esta parte, porque el hongo ya está dentro de la planta. Entonces aquí lo mejor es empezar a reproducir las hojas para intentar sacar bebés. A veces también los bebés van a llevar un poco de hongo, pero es mucho más fácil que con el insecticida logremos salvarlos. En el caso de esta planta, yo la verdad es que ya la veo muy mal en el asunto del hongo, pero aún así el protocolo es quitar todas las hojas que estén infectadas y empezar con un programa de cobre sistémico. Bien importante, por eso es bien importante que sea sistémico, porque sistémico quiere decir que el antihongo va a entrar dentro de la planta. No va a ser solamente superficial. ¿Cómo entra a través de la planta? Pues la planta va a absorber
el ingrediente, que es cobre sistémico, lo va a absorber a través de las hojas. Las suculentas absorben a través de las hojas y ese cobre sistémico se va a encontrar dentro, pero tenemos que estarlo aplicando una vez a la semana durante un mes para intentar que el tratamiento sea efectivo. Si todo sale bien, la suculenta se salvará, aunque, como te menciono, ya cuando el hongo está muy infectado, que ha infectado mucho el tallo, es difícil salvar la suculenta porque el hongo se queda dentro del tallo. Sí, puede que nos ayude el cobre sistémico, pero no siempre. Y aún así tenemos que usar el polvo en azufre, también usamos un poquito lo que es el carbón activado para que ayudara al sistema de la planta. Y de nuevo, por ejemplo, aquí hay otro hongo que se está manifestando en este Sedum symphorosanum. Vamos a aplicar. Lamentablemente la pruina se va a dañar un poco. Es imposible que no se dañe la pruina porque el mismo hongo está destruyendo la pruina. Pero pues es lo menos que podemos hacer. Trabajar con hongos ya es complicado, ya es un tema complicado. Como nos puede ir muy bien, como nos puede ir muy mal, ¿de qué va a depender? Del clima, del calor, del sustrato y de la humedad. Pero a veces sí logramos salvar nuestras suculentitas, a veces sí, a veces no. Bien importante que sigas desde 1 hasta 3 meses aplicando estos tratamientos a base de cobre sistémico hasta que el hongo desaparezca.